Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 28. Pero para poder entender toda esta parábola vamos a tener que volvernos unos versículos más para atrás, yo diría, de cuando empieza la autoridad de Jesús. De esa forma nosotros vamos a poder entender todo el contexto, si no nos quedaría en el aire viendo qué es esta parábola. Y entonces es importante entender todo el contexto de lo que viene hablando el Señor. Dicho esto, voy a leer primero la parábola y en esta ocasión le he decidido poner al sermón: el verdadero arrepentimiento debe conducirnos a creer en Jesucristo. Voy a lecturar la parábola de los dos hijos y después voy a dar el contexto de todo. Y dice así, Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Ahora, para poder entender esta parábola, lo importante sería que nos volvamos un poco más atrás, a donde aparece en su Biblia, en el versículo número 23, que es la autoridad de Jesús. Y yo diría que cuando tengan ustedes tiempo se vayan un poco más atrás, hasta la purificación del templo. Entonces vamos a poder entender todo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando él dice: ¿pero qué os parece? Para poder entender esto, yo voy a leer del versículo número 23. No sé cómo aparecerá en su Biblia. En mi Biblia aparece la autoridad de Jesús, ese mini título. Y dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondió Jesús y le dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo os digo. Entonces, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿Qué había pasado? Bueno, esto nos va a ayudar un poco a poder entender el contexto y la parábola, todo esto que está acá. Porque esta parábola se desprende de toda esta discusión que había con estas autoridades eclesiásticas, autoridades religiosas que estaban ahí. Acuérdense algo ustedes, para poder entender esto, unos días antes Jesús había entrado al templo y había hecho estragos. Es en el versículo número 12, donde él entra, de acuerdo, estaban los cambistas y todo eso, y el Señor se enoja y creo que los azota también a ellos. Todo eso venía pasando, las enseñanzas, los milagros, todo lo que venía haciendo venía acumulando celo, ira, enojo con estos líderes, porque lo iba sacando de posición. Estas personas nunca estaban interesados en la verdad. Veo cuando usted le pregunta, alguien le predica, ejemplo a mí, si me predica, y si alguno, yo estoy siempre abierto, si alguno me quiere convencer de que yo estoy equivocado, de verdad lo que estoy diciendo, entonces yo estoy presto, pero tiene que venir ¿con qué? Con esto, con las escrituras, para convencer mi conciencia. Como decía Lutero, mi mente está sujeta a las escrituras. Fuera de eso no. Ahora a esta gente no le importaba la ética, no le importaba la verdad, no quería saber nada.
de estas cosas. Nunca venían siempre con otra intención. ¿Cuál era? Probarlo al Señor, ponerle una trampita y hacer que el Señor cayera. Siempre era su intención, era esa, si ustedes los ven. Entonces, si ustedes ven ya del versículo número 23, que vamos a empezar y vamos a arrancar del 23 para poder entender la parábola de los dos hijos, que dice ahí, pero ¿qué os parece? Yo voy a empezar el versículo número 23. Ahí. Y ahí en adelante ellos le hacen una pregunta al Señor, una pregunta, vamos a decir, ¿con qué autoridad hacía eso? Yo en esta semana estuve buscando acá una punta incluso de la palabra del griego, un diccionario viejo que tengo, que era esto de autoridad. Si me da el tiempo después lo voy a explicar. Pero ¿con qué autoridad podríamos decir que el Señor estaba haciendo? La palabra, para que puedan entender ahí autoridad, es katageyin. O sea, la palabra autoridad significaría, bueno, sería como la libertad de escoger, tener un derecho, algo así aparece en el griego koiné, que ya no es una lengua que creo que es esa muerta que no se usa. Pero la capacidad que uno tiene de hacer algo, de escoger y llevarlo a cabo, es una autoridad. Entonces, eso viene a decirle, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Quién te da este derecho para hacer? Y fíjese como el Señor no es que se elude, pero Él le devuelve también con una pregunta a ellos, a estas personas. Acuérdese, siempre en la mente, Él había entrado en el templo, hizo un montón de estragos ahí, y un montón de cosas que a ellos no les gustaba. Entonces dice, ¿cuál es la autoridad que tenía? Esto es importante, porque el Señor le va a devolver con otra pregunta, ¿sí? O sea, la pregunta que ustedes ven, si tienen ahí, es el bautismo de Juan. Ahora cuando dice acá el bautismo de Juan, nosotros creemos que el bautismo de Juan no solamente el bautismo de Juan, sino las enseñanzas, la doctrina de Juan, todo lo que él decía, las palabras que dijo Juan. Y el Señor, fíjese cómo sabiamente los va a confrontar a ellos y los va a poner, podríamos decir, contra la pared. Porque ellos querían arrinconarlo al Señor, pero el Señor los va a arrinconar a ellos haciéndole otra pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Fíjese que astutos eran ellos, porque querían decirle que si el Señor decía, esta autoridad con la que yo hago estas cosas es porque yo soy el enviado. O sea, ¿qué significaba decir eso para ellos? Aunque era verdad, no era el tiempo todavía que el Señor para decir eso. Si Él decía eso, vamos a decir, lo podían haber acusado como blasfemo, que ustedes lo ven que más adelante fue acusado así el Señor, como blasfemo. Fue acusado, la muerte de Él fue porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, pero acá no había llegado el tiempo, por eso que Él no lo decía públicamente. Entonces eso era el trasfondo que ellos tenían. Querían acusarlo al Señor de decir, yo vengo de parte de Dios, que después lo dice Él, pero en este tiempo no lo había dicho. Entonces querían acusarlo de blasfemia al Señor ahí, en esa parte, ¿no? Y el Señor entonces los va a confrontar a ellos para que decirle de dónde, entonces si ellos decían, bueno, fíjate, acá no aparece mucho, yo vamos a hacer una cosa, si ustedes lo quieren anotar, lo anotan, pero en Lucas capítulo 20, yo lo tenía ya guardado, porque tiene más información, eso es lo bueno de conocer todos los evangelios. En el capítulo 20 de Lucas es algo parecido, fíjese, pero acá hay más información que nos va a ayudar a entender esto de Mateo. Y dice así, la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al templo, al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, pues ¿por qué no le creíste? ¿Ve? Y escucha, acá hay otra información que omite Mateo, dice así, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque estas personas están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Bueno, entonces lo otro lo mismo. El Señor dijo que no. Fíjese, entonces viene así, el Señor los confronta. Y ellos se pusieron a pensar, eran muy astutos. Dice, bueno, si le decimos que el bautismo de Juan, ¿de dónde viene?
Entonces, si le decimos que es de Dios, entonces el Señor lo iba a reprender. En el sentido de que, bueno, ahora ustedes se van a dar cuenta cuando yo combine el sermón, a dónde quiero llegar. Pero es así, si esto es lo que yo estoy diciendo, incluso lo que estoy hablando ahora, y si esto que yo estoy diciendo es verdad, y me voy a anticipar con esto lo que quiero culminar, y usted no cree, entonces significa qué cosa, que yo estoy hablando como hombre nada más, solamente estoy dando un mensaje nomás humano, pero si el mensaje de Juan el Bautista era verdadero o era del cielo, el Señor le iba a decir, ¿y entonces por qué no creyeron? Porque él era un enviado de Dios. ¿Qué hace? Envía, dice las palabras de Dios. Entonces no podemos decirle eso porque la gente esta cree que él es un profeta. Nos vamos a meter en un aprieto. Si decimos que es así. Y si decimos, no, es un falso profeta, entonces también nos metemos en un problema porque esta gente lo considera a Juan el Bautista un profeta. Pero si decimos que era un falso profeta, esta gente nos va a querer apedrear. Y si decimos que era un verdadero profeta, Jesús nos va a decir, entonces, ¿por qué no creyeron? No sé si me están siguiendo más o menos. El Señor los encerró en su misma trampa. ¿Cómo se escaparon esta gente? Bueno, astutamente y cobardemente se escaparon con un... No me acuerdo bien la palabra en el griego, pero en nuestras Biblias aparece con, creo que no sabemos, sino, a ver, creo que fue traducida así. No sabemos, algo así. Pero creo que en el griego koiné es como no te podemos decir, algo así, que cambia mucho. No te podemos decir es que sabemos, pero no te podemos decir. Eso creo que es en el griego. Acá fue traducido como, en la Reina Valera, como no sabemos. Amados, esta gente sí que sabía, porque si ustedes ven acá en Lucas, ellos están cuestionando si le decimos esto, si le decimos aquello. Ellos ya tienen la información. Creo que en una parte lo van a buscar a Juan y le dicen, ¿por qué haces estas cosas? ¿Quién eres tú? Tú eres el Mesías. Y Juan lo niega, por eso no le hicieron nada a Juan. Porque dijo, yo no soy el Mesías, yo soy el que preparo el camino, no soy digno ni siquiera de atar la sandalia de aquel que va a venir. Entonces él dice, lo vamos a dejar tranquilo porque él no está diciendo. Pero a Cristo sí lo buscaban, querían que él dijera que era el Mesías. Era acusarlo de blasfemia. ¿Sí? Todo eso es el trasfondo para poder entender la parábola de los dos hijos que tenemos acá. Entonces, si ustedes van al Evangelio de Lucas, lo van a encontrar un poco más completo ahí, lo que está diciendo ahí. Ahora cuando hablamos de la autoridad del Señor, mire, el Señor tranquilamente, yo creo que tenía una paciencia que yo he aprendido bastante de él, se lo puedo asegurar, porque él tenía mucho conocimiento. Tranquilamente yo creo que los podía haber desarmado a estas personas. Él hubiera agarrado la Biblia y se hubiera ido a Deuteronomio 28, creo que es Deuteronomio, bueno, ahora no voy a ver, no sé si creo que lo marqué, sí, Deuteronomio, sí, no, 28 no, 18, 18 en el versículo 20, escuche, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra de mi nombre, o quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses con minúsculas, ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo sabemos la palabra del Señor que nos ha hablado? Y si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere la palabra que el Señor no ha hablado, con presunción la habló, y tal profeta, no tengas temor de él. Creo que en Jeremías 28, no sé si lo guardé, pero creo que había otro texto. Jeremías 28, 9. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor de verdad ha enviado. Bueno, ahí tiene los dos, vamos a decir, los contrastes, podríamos decir, de ahí. Había una forma de medir si la persona está diciendo la verdad, si viene de parte de Dios, porque todos hablan. Bueno, y el Señor tranquilamente podía decir los milagros, las señales, todo esto confirma. Es más, escuchen, creo que era Nicodemo, si no me equivoco, en Juan, no me acuerdo si Juan 3:2, por ahí dijo como, Señor, sabemos que estas cosas que haces tú como que provienen de Dios, algo así fue, porque no tengo tiempo de ir, pero chequenlo usted. Nicodemo había reconocido, estas cosas no las hace un hombre común,
La misma gente decía, este hombre habla con autoridad. Pero esta gente no quería reconocer. ¿Sabes qué pasa, amados? Es el orgullo de las personas y dejar esa posición que ellos tienen y humillarse. Entonces es más fácil mirar para otro lado, no escuchar, no reconocer. Y una persona tiene más posición. Miren, no sé si a usted le pasó, que ahora cuando veamos la parábola de los dos hijos, yo cuando predicaba, me acuerdo, predicaba otro evangelio falso, era muy activista. Me acuerdo que me hacía una pregunta. Digo, buscaba personas y generalmente las personas que yo creía que iban a querer más eran, vamos a decir, estas personas que tenían problemas, muchas cosas. Y me preguntaba inocentemente, no conocer el verdadero evangelio, decía, bueno, una persona que tiene dinero, tiene plata, que estas personas no van a querer tanto, porque tienen todas las cosas. ¿Qué le puedo presentar yo? Imagínense qué ignorante yo era del evangelio, ¿no? Ellos tenían todo lo que puede llegar a dar el dinero, pero no tenían la salvación ni vida eterna. Entonces a veces nosotros tenemos ese concepto de las personas, pensamos que ciertas personas no van a creer y vamos a ver todo lo contrario, ¿no? Acá, o eso no le pasó que usted no le predica a ciertas personas porque las ve muy pecadoras. No, porque tiene esto, ya está muy entregado. Pero vamos a ver en esto que estoy tratando de desarrollar, es que aquellos que son más pecadores, dentro de un rato lo vamos a ir viendo, incluso ustedes lo van a ver que son, después que el Señor los salva, son más, ¿cómo podría explicarle? Son más activos en el reino de Dios, porque sabe cuánto se le ha perdonado. Pero esta gente no. Esta gente se cree que sabe, tiene toda la teología, se sabe todo. Y eso es lo malo, porque yo caminé por ese camino, gracias a Dios me sacó, lo que lleva el tener el conocimiento. Y esta gente, por supuesto, Jesucristo era, podríamos decir, para ellos un peligro en sus posiciones religiosas. Entonces, el Señor los confronta con eso, diciéndole que de dónde era Juan el Bautista, o sea, el bautismo, o la doctrina de que estaba enseñando Juan el Bautista. Y ellos dijeron que no sabían. Escuchen, yo me voy a adelantar por cuestiones del tiempo, por si no me llega a dar tiempo, pero vamos a empezar ya con esto de la parábola de los dos hijos. Podría desarrollar un poco más sobre esto que estamos hablando ahí, pero eso es el trasfondo de cuando el Señor, cuando dice, pero ¿qué os parece? Es porque está unido a esto que antecedía antes de la autoridad. Todo esto eran los problemas y junto con esto es de donde se desprende esta parábola que vamos a leer de nuevo. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, y le respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Fíjense que acá vamos a ver dos clases de personas. Y hay que entender bien algo, amado, de entrada. Acá no está hablando de judíos ni de gentiles, ¿sí? Eso es importante que podamos entenderlo. En nuestra época sí podríamos decir, pero en el contexto histórico, porque a veces yo he escuchado que dicen, no, ustedes son cristocéntricos. No, en el contexto histórico que respetamos, son judíos nada más acá. Ahora hay dos clases de judío. El religioso, que creía que cubría la ley a rajatabla y que guardaba los mandamientos de hombres externos, lavar los cosas, los vasos por fuera, pero no le importaba hacer misericordia, ayudar al pobre, y todas esas cosas no le importaban. Eran hombres religiosos, de la alta élite. Para las personas pecadoras, todas esas cosas deberían ser morir. Nunca tenían un poco de misericordia. Y tenemos otras clases de judíos que eran, podemos decir, no sé cómo decirlo, lo más vil que puede haber. Que esta gente, ahí el Señor en el versículo número, que él mismo da, ¿cómo podemos entender la parábola? Sin decir qué es la viña, qué es aquello. Es lo que el Señor mismo da la interpretación. Fíjense, ustedes saben, hay dos. Uno que no es tan difícil de entender. Uno voy, otro no voy y después se arrepintió. Pero fíjese, el Señor da la interpretación y dice así. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, escuche, que los publicanos y las remeras van
delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan, y esto es todo importante lo que voy a tratar de explicar, en camino de justicia no le creíste, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Bueno, de acá yo creo que se desprende casi todo el sermón. Era necesario explicar todo eso para poder entender lo que voy a decir ahora. Esa parte que dice ahí en el versículo número 31, que dice, el primero, espérenme que me posicione, de cierto os digo que los publicanos y la remera van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Bueno, esto es importantísimo. ¿Qué es ese camino de justicia? En el griego koiné, ustedes si lo buscan o tienen un diccionario, que tenga bíblico, van a encontrar que se desprende de una palabra que es, ahí se pronuncia así, dikaiosune. Cuando estuvimos estudiando la epístola a los romanos, yo estuve hablando mucho de dikaiosune. O sea, ¿qué es el camino de justicia? Bueno, ustedes si se va a Romano, creo que es Romano 3 por ahí, 3, 20, sí, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como bueno. Y ustedes conocen todo el texto. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista, acuérdese, antes que pasara todo esto, él anunció, ahora sí las palabras de Juan el Bautista, y él era un enviado de Dios, él anunció, creo que en Juan 1:29 dijo algo así como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Cualquiera que estuviera en esa cultura, yo soy de la Argentina, a ningún argentino le tengo que preguntar qué es un mate, pero otra cultura quizás no sabe, a menos que yo se lo diga. Pero un judío no necesitaba decir que es un cordero que quita el pecado. Cualquiera sabía que era un animalito que se hacía expiación en el día de Yom Kippur. En Levítico 16 ustedes lo ven y lo que no hacía falta que le explicara eso. Pero entonces cuando Juan dijo, este es el cordero, este es el sacrificio, este es el que prometió el Señor que iba a enviar. Entonces tenían que entender, si las palabras de Juan eran verdaderas de verdad, entonces le tenían que creer que el que estaba hablando, que era Cristo en ese momento, él es el enviado. Pero decimos no poder, por eso que cobardemente dijeron no sabemos, porque si decimos sí, es de Dios, y Cristo le va a decir, ¿por qué entonces no creyeron que yo soy el enviado? ¿Se dan cuenta cuál es el trasfondo acá? Dice, él venía predicando de alguna forma, yo lo estoy parafraseando, versículo número 32, el último, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Eso es dikaiosune. El hombre necesita ser reconciliado, estar justificado. ¿Por qué? Porque está separado, el hombre está desprovisto de la justicia. Si no me entiende lo que estoy diciendo, Dios está irado con usted. La única forma de reconciliarse es por medio del Evangelio, como lo hizo Juan el Bautista, como vino predicando Cristo, arrepentido, como dijo Pablo, como lo hicieron tantos que ya están en la presencia y como lo estoy haciendo yo. Predicando un camino de justicia, que solamente ese camino que dice ahí, Cristo dice, Juan en el camino de justicia. Y Cristo mismo creo que más adelante dijo que Él era el único camino. Entonces, Juan predicó el camino de justicia, de dikaiosune. ¿Cuál es? La forma de estar justificado. Ahora, ¿cómo es? Fíjese, yo estoy sacando una doctrina de un texto nada más, solamente estoy leyendo esto. Creo que dice, fíjese, Juan en el camino de justicia, y no le creísteis. Escuche, está el Evangelio ahí, no sé si lo puede ver. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. ¿Cómo puedo ser justificado entonces? Mire usted en el versículo 32. Bueno, por creer. Dice, no le creísteis. Juan estaba anticipando cómo ser justificado. Decía, bueno, él de una forma así. Ahora nosotros ya tenemos aquel que ya vino. Pero ¿cuál es la forma? Bueno, creer. Es creer nada más. Así de sencillo. Yo debo creer
a la palabra. La fe viene por el oír a la palabra de Dios y debo creer. Ahora vamos a llegar a otra cosa, ¿sí? Porque fíjese, pero no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Escuche y sigue el Evangelio. Y vosotros, viendo esto, las personas a veces ven, esta persona era así, 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 y por más que lo ven, incluso le dicen, pero vos eras así, y te empiezan a sacar todos los trapitos de tu vida anterior, porque no los convence, no quieren saber nada. Viendo esto, escuche, y acá viene, no os arrepentisteis para después creerle. La palabra arrepentido ahí, yo la busqué, no lo voy a aburrir con un tecnicismo, pero la palabra viene de una metamellomai, que es una palabra que es conocida como metanoia. Es cambio de mente. Yo voy para hacia un lado y me vuelvo. Me vuelvo hacia Dios, creo que era en el Antiguo Testamento. Metanoia. Eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento. Creo que es 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese, el verdadero arrepentimiento, yo me debo arrepentir, no es que igual debo dejar de pecar, no, me debo arrepentir, el mensaje me confronta a mí, bajo la cabeza y digo, verdad, yo soy así. Pero me presenta el mensaje de salvación y entonces yo debo creer. Mi condición es sí, estoy así. No significa que debo dejar. Sí me arrepiento y creo en ese mensaje para vida eterna. Eso es. No me acuerdo como le decían los puritanos. Creo que el arrepentimiento como es el vómito del pecado, algo así. Y la fe, la mano que se extiende. Pero acá tiene el Evangelio, amados, en esos los versículos, no sé si lo ven, en el versículo 32 está todo explicado. Solo por supuesto que el Señor nos dice, mire, el Evangelio es esto y esto y esto. Esto lo hace uno cavando, ¿no? Para poder encontrar esas perlas. Pero está ahí, viendo y no arrepentiste para después creerle. Ustedes si han seguido todos estos años, van a conocer algo que estuvimos viendo, que es la confesión. Y creo que yo lo voy a tocar por arriba, por supuesto, no voy a hacer una exposición de los cinco puntos, pero cuando hablamos del arrepentimiento de vida y salvación, fíjese lo que dice. Yo voy a ir del punto número 3. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y la fuerza que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Esa es la naturaleza, vamos a decir, del verdadero arrepentimiento. No es la contrición, no es algo que hizo Judas, nada más hay un dolor, vio así, no. De verdad, uno, vamos a decir, siente la naturaleza y eso es un don de Dios que nos da. Dios concede arrepentimiento. Después sigue hablando que este arrepentimiento, la confesión, es a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque sencillamente, amado, el pecado está dentro de nosotros. Entonces ese arrepentimiento es continuo, o sea, continuamente reconociendo, hasta cuando en momentos salgamos de este templo. Pero la provisión del arrepentimiento, y se escuche, tal provisión de Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para la salvación. Y bueno, no hay pecado tan pequeño que no merezca condenación y tan grande. Bueno, entonces, ¿qué habla? El arrepentimiento que está hablando acá en el versículo número 32. Dice, fíjese, los publicanos y las rameras les creyeron. Los más viles pecadores. Yo digo hace años, a que mucho se le perdonó, más ama. Si usted pudiera ver a Dios,
y después mirarse adentro, entendería lo que le digo. No sé en qué posición estará usted, si de estos publicanos, pero yo me posiciono de la posición, porque Cristo le llama, yo no le estoy llamando y faltando el respeto a nadie. Cristo le llama rameras, en el versículo número 32, mujeres de mala vida. Pero yo me posiciono ahí, en esos publicanos y rameras. Y cuando el Señor me confronta con la ley, siempre lo mismo. Fue un golpe tipo Rocky. Me pegó una sola vez un golpe de la ley, Moisés, y me desparramó. No me pude levantar. Lo único que me levantó, me acuerdo esa noche, fue la mano del Señor, que su gracia, concediéndome fe y creer en Él. Y eso es lo que demanda el Evangelio, fe y arrepentimiento. Y acá tenemos, el Señor nos presenta dos clases de personas. Por un lado los fariseos, lo que entre ellos decían que eran los mejores, los que guardaban la ley y todas esas cosas. Y acá lo vil del mundo, lo más despreciado. Lo que la persona, usted lo ve y dice, no le voy a predicar esto. ¿Sabe que yo hacía eso antes? Me acercaba más a aquellos que ponen cosas de Cristo. Y eludía a esas personas porque decía, ¿para qué las voy a agregar? Porque por ahí, ¿qué van a pensar de mí, no? Y lo que a mí me importa es qué va a pensar el Señor de mí. Porque no quiero que por ahí uno piensa que esas personas no van a creer. Porque ¿qué van a creer? Pero a veces el Señor trabaja de formas, vamos a decir, que no entendemos. Y vemos que acá estas personas, por supuesto, fueron las primeras que acudieron al Señor. Vinieron en camino de justicia, ahí, en Odoi di Cayosunes, un camino de rectitud. Nadie puede hacer un camino de rectitud. ¿Quién puede? Ninguno. Las personas dicen que, como dicen, no embriaguéis, algo así, sino lleno de Espíritu Santo. Ningún borracho puede caminar derecho. Dígale que haga el 4. No sé si sabe, eso es lo que es. No puede. Ninguno no podemos caminar rectamente. Nacimos torcidos. La única forma es creer. Y el Señor siempre hace estas comparaciones. Usted ve todas las parábolas. El camino ancho, el camino angosto, la puerta estrecha. Siempre está comparando el Señor. Porque todo esto, fíjate, los mismos están escuchando, son los mismos, están escuchando. Los fariseos estaban escuchando, los publicanos estaban escuchando. Y fíjese que no me acuerdo, yo lo estoy diciendo de memoria, pero los que venían a bautizarse en ese bautismo de Juan eran, creo que, publicanos y rameras. Ellos no se iban a bautizar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no lo necesitamos. Esta gente vil, pecadora, sí. Y es así, amados, pero el Evangelio lo necesitamos todos nosotros. Y el Señor nos muestra acá estas dos clases de personas, amados, que decían de que unos de que no necesitaban este mensaje y aquellos, vamos a decir, que de verdad reconocieron que eran pecadores. Y Él nos muestra estas dos clases, vamos a decir, de personas acá que hay. Acuérdense, estas personas a veces son los que, no sé cómo explicarle, no sé si le pasó, pero yo voy a hablar un poco de mí. Cuando a usted le toca hablar con, ¿cómo explicarle? No sé si, vamos a decirlo, una persona que cree que es cristiana. Le puedo asegurar que son las personas que más le va a costar convencerla. Porque él cree que es salvo. Él cree que es salvo. ¿No? Y yo le voy a decir algo. El que es salvo, está mal lo que le voy a decir. Porque él debería tener firme su fe. Pero a veces el que es salvo duda de su salvación. Porque se mira a sí mismo, baja su cabeza y dice, otra vez, Señor, en esto. Pero el religioso no, amado. Él es activista, hace cosas en la iglesia, hace aquello, vamos a hacer esto. No se examina nunca. Pero un verdadero cristiano sí.
aunque él debería creer firmemente y dejar de mirarse a sí mismo y mirar a Cristo, sí, por supuesto debemos mirarlo para examinarnos, no estoy diciendo eso, pero después confiar plenamente en Cristo. Pero el religioso no, se confía en lo que él sabe. Y más estas personas, las que, por eso que ahí debemos caminar con cuidado, nosotros, por lo menos los que están de este lado, donde estoy yo, porque el enseñar y al adoctrinar puede elevar el yo y el orgullo. ¿Mm? Entonces es importante que nosotros, yo y todo lo que hacemos esto también nos examinemos a nosotros, no confiemos en nuestras, porque estas personas confiaron en lo que ellos, imagínense diciendo, nosotros somos los guardianes del templo, nosotros, ¿quién eres tú para venir a cuestionar nuestras leyes? Que Él era el Señor. Si quería tranquilamente ahí los destruía todos, ¿no, el Señor? Pero fíjese cómo estas personas son las que más cuestan de llevarle el Evangelio y predicarle. ¿M? Por eso que es importante cuando nosotros vamos a predicar el verdadero Evangelio, debemos predicarle que se deben arrepentir y deben ejercer fe en Señor Jesucristo. Escuche, la fe no salva solamente. ¿Cuántas veces? Yo mañana creo que voy a empezar a hablar una serie en la semana de algo de las doctrinas de la gracia. Y tengo que empezar con la total depravación del hombre. ¿Qué tengo que decir? De entrada, que el hombre está muerto y delito. Usted pregúntele a otras personas por acá. Acá, ¿cuánto hay? Acá a 3 cuadras. Creo que acá hay otro. Ya la vuelta. Y acá está lleno de esas, no voy a decir las denominaciones. Acá a la mañana se escucha todo eso, todos esos así, y todo así, y pura alabanza y gritos y esas cosas. Ellos nunca, vamos a decir, están en esto de la palabra, solamente canto y danza y nada más y esas cosas. Pero ellos creen que el hombre solamente fue afectado por el pecado. Entonces pues se cree en Jesús nada más. Nada más eso y cree. Pero el verdadero evangelio requiere el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo no puedo dejar de hacer algo. Incluso fíjese, usted ve nuestras doctrinas, nuestra confesión, que somos confesionalistas. Punto número 3 dice que después de que somos cristianos, sigue el arrepentimiento. Sigue ese arrepentimiento de por vida. Entonces, ¿qué pasa? Debemos decirle a la persona que debe arrepentirse de su... ¿Qué es esto arrepentirse? Bueno, debo mirar hacia atrás mi vida y arrepentirme que de verdad sí estoy mal. Y creer. Esos son, vamos a decir, no sé si decir los requisitos porque pareciera ser sinergismo eso, o sea que yo estoy haciendo algo, fe, arrepentimiento, pero Dios demanda eso y Dios da eso. Y eso es lo que nos está enseñando esta parábola. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, de verdad debemos predicarle esto. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Si lo que he estado hablando yo y he estado diciendo que son cosas muy sencillas, te lo puedo asegurar, pero lo difícil es hacerlo. Entonces, si usted no está en Cristo, usted cree que es un cristiano, porque una vez profesó o dijo algo, que no le pase como a estas personas, de verdad. Porque si yo estoy hablando y solamente estoy hablando palabras de hombre, no tiene ningún sentido. Siga haciendo lo que está haciendo, porque no tiene sentido. Ahora, si lo que estoy diciendo viene de parte de Dios, si viene de aquello que el Señor nos ha dejado y es su palabra, y usted no cree, de verdad, usted está, podríamos decir, no solo como esta persona que estaba en un dilema de una pregunta, ¿qué haremos? Usted está, podríamos decir, en el mayor de sus problemas de su vida. Porque si de verdad lo que estoy diciendo es palabra de Dios y usted no cree, y no basta solamente con creer, si de verdad dijo yo me he arrepentido de verdad, y continuamente, como dice esa confesión, y dice la Biblia, vivo mi vida de arrepentimiento, porque de verdad
yo soy un hombre que de verdad nunca voy a lograr la meta que quiero lograr de este sol. Por más que corre y me esfuerce y pelea la buena batalla, no lo voy a lograr. Solamente hubo uno. ¿Cuál es mi esperanza y mi consuelo? Es que Él ha prometido todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Y confío en su palabra plenamente. ¿Sí? Confío en lo que se llama la regeneración o el nacimiento de nuevo. ¿Qué será eso? ¿Me puede explicar? Bueno, sería así. Creo que es en Ezequiel o Jeremías 36, dice que Él nos iba a lavar. No se trata de bautizarme, nos iba a lavar, nos iba a limpiar. Entonces yo confío que esa regeneración, lo que significa que Él me lavó y me limpió, yo lo creo por la fe, por Él lo que dijo, por su sangre que ha sido derramada. ¿Por qué hablo y por qué confío en lo que digo? De verdad, porque sé, mire, no sé cuánto me queda. Creo que ¿20 qué? ¿Minutos me queda? Es mucho, voy a terminar antes. De las Santas Escrituras. Escuche, ¿por qué es importante si lo que estoy diciendo es verdad y si no es palabra de Dios? Nosotros tenemos algo que se llama una confesión. Son doctrinas que están sacadas de las Escrituras. Pero escuche, dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente y segura e infalible, y usted conoce lo que sigue diciendo. Yo marqué algunos puntitos nada más, como el punto número 4, y creo que el 9. Escuche, si yo lo que estoy diciendo es verdad, tiene que desprenderse de acá. No lo que yo un cuento, una fábula, o lo leí. No, le estoy leyendo lo que dice ahí. Pero para eso usted debe creer esto, que la autoridad de la Santa Escritura por la que ésta debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre. No depende de que yo sea muy locuaz y lo quiera persuadir a ustedes y use unos argumentos tremendos para poder... No depende de eso. ¿Cómo puedo saber si para creer la palabra? Yo siempre lo digo hace años, hay muchos que me aventajan en esto y utilizan mucho la oratoria, la homilítica, y son muy, vamos a decir, muy locuaces en el sentido bueno para poder convencer, como un político o alguien que quiere vender algo a su puerta. ¿Sabe la forma? No depende del testimonio de un hombre. Usted no me debe creer a mí. Usted debe examinar si yo lo que estoy diciendo está en su Biblia. Por eso usted debe tener su Biblia ahí. Ni de la iglesia, escuche, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida, no esto, sino esto, como palabra de Dios. Ahí está. Si usted cree que esta es la palabra de Dios, como una vez le prediqué a alguien, me dice que no creía que esto es la palabra de Dios. Le digo, ¿pero vos crees que sos salvo? Sí, me dice. Pero no es coherente, le digo. Me está diciendo que sos cristiano, pero no que es la palabra de Dios. Sí, no, la escribió hombres. Entonces te voy a decir algo, le digo. Es muy posible que no naciste de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque vos no crees que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está diciéndote que debes creer en Jesucristo. Pero como vos no crees que esto es la palabra de Dios, entonces no tiene sentido porque sin fe no podés agradar a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hay una diferencia entre el que oye y el que hace? Porque el que oye de verdad pone por obra. Aunque sabe que no puede de este lado hacerlo completamente, pero de verdad él se esfuerza, él quiere obedecer al Señor. No le da lo mismo. Entonces, ¿pero cuál es? Bueno, es esto. Debe creer que esto es la palabra de Dios, no es de un hombre. Nosotros podemos transmitir nada más y yo llevarle el mensaje, es lo único que puedo hacer. Por supuesto, dice, sigue hablando de la confesión que necesitamos la iluminación interna del Espíritu Santo. Eso es entendible, porque personas pueden creer, Dios, y no ser salvas. Pueden así creer una mera profesión, que hay muchos de esas personas, y nada más. Voy a cerrar con esta. La regla infalible de interpretación de la escritura es la escritura propia. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, que no es múltiple, sino es único, este debe ser buscado por medio de otros pasajes que lo hablen con más claridad.
la analogía de la fe. Texto oscuro, buscar mucho texto. Bueno, ¿qué quise decir con todo esto? Que si lo que estuve diciendo y lo que el Señor estuvo mostrando y lo que Juan el Bautista estuvo diciendo, ¿qué dijo Juan el Bautista? El Señor Jesucristo, ¿qué era? Era el Mesías, era el Cordero que vino a dar su vida por nosotros. Si eso es verdad y Cristo vino y murió y fue nuestro sustituto y nuestro representante y nuestra cabeza federal, cosas que nosotros nacimos muertos sin delito y pecado, deudores, porque aquel que estábamos unidos, casados, que es el viejo pacto o Adán, éramos deudores, y ahora vinimos y estamos en Cristo, y todo lo que dice la Biblia es verdad, y usted no cree, usted se enfrenta, podríamos decir, a un juicio que yo no quisiera estar en su lugar, de verdad. Esta semana creo que vi uno o dos gente que conocí acá en el barrio y no están más, se murieron. Y este momento están en el infierno, mientras yo estoy hablando esto. Entonces, amados, no importa qué pecado sea usted, no importa lo que haya cometido, lo que haya hecho. Yo diría, me atrevería a decir que esas son los requerimientos que quiere usted, sus cartas credenciales. Cuando usted va, y yo diría, ¿quién es? Un vil pecador. Acá está. ¿Y cuál es? Y usted tiene, yo no sé usted, pero yo tenía un prontuario, más o menos, tremendo, y le puedo asegurar que hay perdón en él. Y sigue habiendo perdón, hasta el día de hoy. Una de las cosas que me ha hecho lo que soy hasta ahora, porque si usted me conoce hace años, va a notar una diferencia. Fue el pecado. Fue el pecado. El ver que no puedo ser como él. No entiendo, pero creo. ¿Cómo puede amarme? Y no dudo de eso, de verdad no lo dudo. ¿Cómo puede amarnos? Si usted es sincero y se mete la mano en el corazón, va a ver lo que todavía hay dentro de nosotros. Entonces, no crea que usted, porque el pecado que tiene, si usted no está en Cristo, no hay perdón. Usted puede ir así. Pero hay personas que no, amados, que de verdad son orgullosas. Y ese orgullo es el que lo lleva al infierno como a Satanás lo llevó a caer. Así que tendría muchas cosas más para hablar, pero vamos a cerrar acá. En el día de hoy no tenía preparado ningún himno para cantar, solamente voy a orar nada más. Dejo solamente esta pequeña invitación, ni siquiera una oración. No creo en que una persona pueda orar para... Pero sí, si usted está alejado del Señor, el Señor dice que hay un camino de justicia en el versículo número 32 y de santidad que es Cristo. Y deben creer en Él. No sean como esas personas que no creyeron en Él, se confiaron, sino sea como estos publicanos y estas rameras que sí creyeron, que hay perdón. No importa las cosas que cometió y que hizo y que hoy tiene que pagar y pagamos las consecuencias ahora. Y quizá la espada del Señor se quede durante un tiempo ahí. Pero lo importante es que nosotros podemos mirar hacia atrás y ver a ese Daniel que quedó en la cruz ahí, despojado. Es importante, usted puede mirar hacia atrás su Facebook, sus amistades, su música, y no moralismo, no digo ética, sino estoy diciendo, de verdad, puede ver eso, porque yo lo hago conmigo, no con ustedes, lo hago conmigo, miro y digo, y trato de acordarme, ver fotos mías, cosas así, hasta he limpiado mi Facebook mismo que tengo de hace años, no tenía nada mal, cosas, pero yo me ponía una remera y salía así.
marcando los brazos así, o salía así. Y no lo digo, vamos a decir, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, el Señor ha hecho un trabajo, de verdad. Y me ha limpiado del orgullo, de verdad. Por eso puedo decir, estas palabras son de vida eterna para todo aquel que cree, amado. No son simples palabras de hombre. Espero que el Señor le haya hablado a ustedes como lo hizo a mí esta semana. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos, Señor, porque éramos como esa gente que estaba ahí, rameras, estaba vendido al mundo yo. Todo lo que hacía era para estas ferias de vanidades y no lo sabía. Hasta ese día, Señor, que usted se presentó como se le apareció a Saulo y a otros más. Y nos derrumbó, Señor, a nosotros. Éramos personas como esos publicanos, viviendo para el dinero y cómo tener esto y cómo tener aquello y afanado por esas cosas que no parecen mal, pero no le buscaban. Se decían religiosos nada más, pero de verdad no habían nacido de nuevo. Yo era uno de esos, amados. Incluso cuando después vine, Señor, puedo mirar hacia atrás y veo después incluso he llegado a cuestionarme muchas veces, Padre, si habías nacido de nuevo. Hoy puedo entender de que he nacido de nuevo, pero no me fío de mí yo, ni de mí, sino confío en su palabra, que usted ha prometido que todo aquel que crea en él tiene vida eterna, y usted no le echa afuera. Le pido, Señor, a aquellas personas que están escuchando, de dónde estén escuchando, si es un cristiano que se examine a sí mismo y que mire, y si ha nacido de nuevo, que siga confiando en usted, Señor. Y si no es, hoy es un tiempo de gracia. No endurezca su corazón, no lo haga como estas personas, porque le puedo asegurar que cuando pasa el tiempo y pasa el tiempo, el corazón se va poniendo más y más y más duro. Le pido, Señor, todas estas cosas en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como siempre decimos, amén. Amén.